Tema: crisis de sobreproducción. La explicación más sólida de las causas de la crisis actual la debemos a Carlos Marx. Él explicó las crisis capitalistas de manera coherente, estructurada, fijando los problemas en el funcionamiento interno propio y regular, sujeto a leyes de funcionamiento del sistema capitalista y no en causas externas y subjetivas. Concepto de crisis de sobreproducción. La crisis de sobreproducción se precipita, caracterizándose como una crisis de sobreacumulación. De esta manera, la contradicción entre la socialización progresiva de la producción y la apropiación privada, que opera como motor y fundamento de la misma, estalla de manera muy ostensible en las crisis económicas periódicas. Las crisis económicas capitalistas son fenómenos inverosímiles, nunca antes vistos. No se trata de crisis de escasez, como lo fueron las crisis precapitalistas. Son crisis de sobreproducción. La crisis de sobreproducción consiste en: el modo de producción capitalista se basa en la extracción de plusvalía relativa, lo que implica el desarrollo de la composición técnica y orgánica del capital, creciendo más aceleradamente en términos absolutos y relativos del capital constante con relación al capital variable. Estas crisis se dan por la competencia que tienen las empresas al producir, lo cual provoca que cada vez den mejores precios, pero para poder dar esos mejores precios tienen que recurrir a la producción en masa. La competencia de precios en la economía capitalista es encarnizada hasta que llega el momento en que no se pueden bajar más los costos y se recurre a innovar tecnología. Carencia de la sobreproducción. Las mercancías que no encuentran compradores no solo no realizan su plusvalía, sino que tampoco reconstituyen el capital invertido. Las malas ventas obligan a los empresarios a cerrar las puertas de sus establecimientos y a despedir a los obreros, y dado que los trabajadores desempleados no disponen de reservas, pues solo pueden subsistir vendiendo su fuerza de trabajo. Se ven condenados a la mayor miseria precisamente porque la relativa abundancia de mercancías ha perjudicado a las ventas. Su trabajo excedente del pasado los condena al hambre y a la degradación y posiblemente hasta su muerte, tanto de ellos como de sus familias. Consecuencias de la crisis de sobreproducción. Los desempleados mueren de hambre no porque no haya lo bastante para comer, sino porque los productos alimenticios son relativamente demasiados. Son una demanda potencial, pero no pueden convertirla en demanda efectiva porque no tienen ingresos. Muchos de los productos excedentes se tiran o almacenan. Otros, como el caso de los bienes agrícolas, dejan de cosecharse, pues no tiene sentido llevarlos al mercado, si no se venderán o se subsidia a los productores para que puedan abaratarlos y venderlos en otros países, arruinando a los productores locales. Sus gobiernos pagan para limitar la producción y que los precios de los bienes no se caigan. Tienen un solo origen: proteger y mantener a salvo la propiedad de los grandes capitalistas o de muchos relativamente pequeños, pero de las naciones del capitalismo desarrollando, aunque la población en general pase hambre y penurias por causa de esta forma distributiva tan desigual. Las crisis económicas periódicas son inherentes al régimen capitalista, que no ha podido superarlas. Las crisis son la más clara manifestación de la contradicción fundamental del régimen, y a cada paso nos recuerdan que este sistema de producción funciona para servir a los designios del capital, de las cosas y no de los seres humanos. Es la pobreza, pues es lo mismo decir que hay exceso de oferta y de capacidades productivas, que afirman que hay escasez de demanda y de capacidad de comprar. En efecto, existiendo capacidad de producir abundantes bienes y servicios, la demanda de ellos no se verifica, y los bienes y servicios no se producen ni llegan a quienes lo necesitan. Una porción significativa de la fuerza de trabajo permanece desocupada porque no hay suficiente demanda de los bienes y servicios que pudieran producirse con tal fuerza de trabajo. La desocupación y la pobreza en efecto se manifiesta acentuadas cuando existen abundantes recursos inactivos, desaprovechados, y muchos bienes y servicios que, pudiendo ser producidos, no son demandados por una población, lo que carece de indispensable poder de compra.
La corrección de la sobreproducción puede ser: 1. Reduciendo la producción, lo que podría aumentar el desempleo y por lo tanto no resolvería el problema de la superproducción. 2. Estimulando la demanda, bajando los precios, ya sea mediante bajas reales o subvencionales a la compra, ayudas directas o mediante técnicas de publicidad y marketing, lo que aumentaría el endeudamiento de las familias. 3. Distribuyendo las rentas mediante la aplicación y distribución de rentas a quienes no las tienen o tienen rentas bajas mediante ayudas a parados y miembros no activos de la sociedad, reparto del trabajo y reducción de la jornada laboral para aumentar el empleo. 4. Intervención de la economía, intervención del Estado en la economía para aumentar la actividad. John Maynard Keynes formuló una teoría de la sobreproducción, lo que llevó a proponer la intervención del gobierno para garantizar la demanda efectiva. El objetivo debe ser alcanzar la demanda efectiva, esto es, la demanda de consumo que se corresponde con nivel de producción. Si demanda efectiva se logra, entonces no hay sobreproducción.